que en los últimos años hemos ido viviendo desde muy cerca y que ya nos lleva a tener dos deportes dentro de un programa olímpico. La escalada en el programa olímpico de unos Juegos de Verano, concretamente de aquí a pocos días veremos la escalada en directo desde Tokio con nuestro representante Alberto Ginés. Y también hoy hemos sabido que en la asamblea, en la sesión plenaria del Comité Olímpico Internacional, el esquí de montaña ha sido aprobado como deporte olímpico en los próximos, ¿no? En los siguientes Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina d'Ampezzo en el año 2026. Por tanto, ahora mismo la Federación Española es la única federación española de las 60 y pico que hay que tiene un deporte olímpico en verano y un deporte olímpico en invierno, lo cual para nosotros es un reto mayúsculo porque tener un deporte en los Juegos Olímpicos realmente supone muchísimo, como a continuación explicaré. De todas maneras, el comienzo de mi charla tiene que centrarse en la Federación Española. La Federación Española, como sabéis, el próximo año 2022 cumple 100 años, por tanto será el año del centenario. Eso quiere decir que la Federación ya tiene un largo recorrido desde 1922 y que evidentemente esa generación, esa génesis, ese comienzo tuvo lugar fruto de lo que el sector asociativo en ese momento de montaña necesitó para poder organizarse como entendemos a día de hoy una federación. Es una federación con mucha solera, con muchos años, evidentemente no todas tienen esa misma edad, pero en cualquier caso responde a las motivaciones que a continuación explicaré, ¿no? Nosotros, así diríamos en números redondos y sin entrar en muchísimo detalle, hablamos del comienzo del alpinismo con el hito histórico de la ascensión al Mont Blanc, ascensión que tuvo lugar a finales del siglo XVIII por el doctor Paccard y por el guía Jacques Balmat, que subieron desde Chamonix hasta la cumbre del Mont Blanc. Aquello supuso el comienzo de un punto de inflexión, en cualquier caso, un punto de inflexión a partir del cual hablamos del inicio del alpinismo, para poder referenciar y poder tener una fecha, ¿no? A posteriori hay otras muchas fechas, pero yo considero que quizás las más importantes para lo que ahora me lleva, que es poder contrastar con vosotros todos estos temas, es la historia de un noble británico, economista, aventurero, que se llama Albert Mummery, y que hay consenso en ver que este hombre fue el impulsor del alpinismo de la dificultad. Es decir, este hombre no tenía suficiente en subir montañas, sino que incorporó una visión nueva, una visión absolutamente desconocida en ese momento, que era poder subir por los lugares más dificultosos, ¿no? Y ese hombre, lógicamente, con su experiencia, con su ejemplo, hizo historia y evidentemente condicionó el resto de actividades y el resto de comportamientos que tuvieron lugar a partir de su figura, ¿no? Este hombre evidentemente se desarrolló en la segunda mitad del siglo XIX y eso también nos condiciona de alguna manera la creación de la Federación Española en 1922. Luego hay un hito muy cercano a nosotros, que conoceréis todos, que es la ascensión al Naranjo de Bulnes. La ascensión al Naranjo de Bulnes también es una sacudida muy importante, siguiendo el ejemplo de Albert Mummery en España. Es una ascensión que tuvo lugar en 1904 de la mano del marqués de Villaviciosa y del pastor Gregorio Pérez, alias el Cainejo.
subieron al Naranjo de Bulnes, que hasta el momento era una cumbre inexpugnable. Ya sabéis que el Naranjo es difícil por todas sus vertientes. Y por tanto, bueno, pues aquello también fue históricamente algo a tener en consideración. A partir de ese momento, y evidentemente ya llegando al 1922, yo creo que fue la inquietud de los distintos, que no eran muchos, pero de los distintos clubes de montaña que existían, de formar una federación de alpinismo, como se denominaba en ese momento. La federación nació como Federación Española de Alpinismo, para poder dar orden y salida a todas esas inquietudes que podían materializarse con esos hitos que yo he comentado hace un momento, ¿no? Hitos ejemplares que vienen de la historia más reciente, más contemporánea, en torno al comienzo del siglo XX. En cualquier caso, en el transcurso del primer cuarto del siglo XX, ¿no? Acordémonos que la ascensión al Everest, que aunque no es probado que llegaran a la cumbre, sino que más bien se sabe que no fue así, pero que hay algunas dudas razonables, de los británicos Mallory y Irvine, fue en 1924. Entonces, bueno, es todo muy contemporáneo, es un momento de expansión, es un momento que nace esta vocación romántica que tiene que ver con cultura, que tiene que ver con ciencia, que tiene que ver con aristocracia, que tiene que ver con burguesía, con bienestar económico, porque evidentemente la gente con pocos recursos no puede viajar, es clarísimo, y por tanto todo esto forma parte de una determinada clase social. Pero esto que se pone en marcha y que va cogiendo cuerpo, nace, como digo, con la Federación Española de Alpinismo en 1922 y va evolucionando, evidentemente va evolucionando hasta nuestros días. Esta sería una explicación sintética, simple, incluso seguramente injusta, porque se deja todo el contenido importante. Pero yo tengo que centrarme sobre todo en los últimos 30 años, porque esto tiene que ver en cómo ha sido la sociedad contemporánea nuestra, concretamente la occidental, que es la que nosotros podemos analizar con mayor conciencia, ¿no? Bueno, es una evolución meteórica, es decir, en los últimos, el último medio siglo ha sido una locura, es decir, no tiene nada que ver a todos los niveles, a nivel cultural, a nivel económico, a nivel científico, a nivel industrial, a nivel de descubrimientos, de avances tecnológicos, a nivel todo, es decir, hay una explosión que hace que todo se catapulte y que todo vaya muchísimo más rápido de lo que solía ser habitual. Y esto lo tenemos muy claro y muy evidente y muy de una manera fácil de analizar en el comienzo del siglo XXI. Las cosas se van acelerando a una velocidad de vértigo. Y esto es lo que nos lleva a nuestra federación, que es una federación multidisciplinar, en donde hemos estado centrados en el alpinismo, en la formación, posteriormente en lo que hemos denominado deportes de montaña y escalada, porque hemos ido diversificando, hemos ido viendo que nacen nuevos deportes, todos ellos en el marco de la montaña, y la federación los engloba, tanto por eso nos llamamos Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Vamos viendo el nacimiento de la escalada de competición, del esquí de montaña de competición, de las carreras por montaña, de los barrancos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ya no solamente se van fortaleciendo las actividades clásicas de toda la vida, el alpinismo como columna vertebral de esta casa, sino que vamos viendo cómo pequeñas variantes van naciendo, van desarrollándose y van creciendo incluso muchísimo más que otras que quizás en un comienzo esperábamos que tuvieran otro recorrido, ¿no? Por tanto, la competición en nuestros deportes es algo relativamente joven, hace relativamente
pocos años comparativamente con otros deportes que existe, y por tanto somos una federación recién llegada prácticamente al mundo de la competición, pero es cierto que porque seguramente la idiosincrasia de nuestros deportes, el hecho de que se practicaran de acuerdo a unos parámetros, a unos conocimientos, a un medio natural en un primer momento, todo esto nos ha permitido ir revolucionando lo presente, ir evolucionando hacia el futuro. Evidentemente, el papel de las federaciones internacionales que han acogido estos deportes y el trabajo que han dedicado para desarrollarlos, ordenarlos, organizarlos, obtener el reconocimiento internacional e ir progresando poco a poco es lo que nos ha llevado a la actualidad que ahora analizaré. Antes de entrar en este análisis, quiero pasar a otro campo, un campo que es distinto al de la federación, pero que es paralelo, que es el campo de los Juegos Olímpicos y del movimiento olímpico. Algo que existe desde hace muchísimos años, pero que, sin duda, desde la fundación del Comité Olímpico Internacional a finales del siglo XIX, toma un sentido y toma un camino ya muy marcado, muy decidido, que ya nunca saldrá de esos parámetros, ¿no? Por tanto, yo creo que hay algunos temas a considerar que considero que sí que son importantes, y es que el creador del Comité Olímpico Internacional, que fue Pierre de Coubertin, concretamente en 1894, es decir, a finales del siglo XIX, provocó un seísmo, podríamos decir, en la ordenación de lo que ahora entendemos como Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque esto también tiene que ver, en el fondo, en la transformación de nuestra sociedad. La transformación de nuestra sociedad en términos de ética, de estética, de valores, de civismo, de cultura, de salud, de bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que ya en su mentalidad, Pierre de Coubertin tenía en su mente que el deporte tenía que suponer un beneficio para esta sociedad en el ámbito del equilibrio del ser humano. Es decir, en definitiva, estaríamos hablando casi sin hablar de prácticamente, es decir, estamos hablando de filosofía, estamos hablando de una manera de entender la vida, estamos hablando de una manera de proceder y evidentemente, a partir de ese momento se van esbozando lo que se denominan los valores olímpicos, que actualmente los vemos muy desarrollados en la actual Carta Olímpica, ¿no? Valores, evidentemente, que tienen que ver con el equilibrio, con la cultura, con el bienestar, con la manera de entender el deporte para que el hombre pueda desarrollar una manera placentera de vivir en la vida en este planeta, es decir, amistad, respeto, etcétera, etcétera. Son valores que están descritos en lo que es el olimpismo de la Carta Olímpica a día de hoy y que para mí son fundamentales para entender todo lo que se está desarrollando a día de hoy. También es cierto que en la actualidad hay muchos otros valores que entran en consideración por la propia dinámica de la sociedad, como es la protección del medio ambiente, determinadas estrategias económicas que es lo que pretenden es hacer la jugada sostenible, etcétera, 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 ¿no? Pero los valores que son muy importantes son valores como la multiculturalidad, la igualdad, el respeto, la justicia, la honestidad, la solidaridad, la fraternidad, el compañerismo, el coraje, el esfuerzo, la superación, la constancia y el juego limpio. Son cosas que, como vemos, todas ellas tienen una utilización
muy generalista, muy amplia en el espectro de la vida humana, pero que el deporte las unifica, las centraliza y el deporte se vuelve como una arma de bienestar para el ser humano, que es como la bandera que tiene el Comité Olímpico Internacional para pacificar todos los conflictos que hay en la sociedad contemporánea, ¿no? Por tanto, lo que pretende el movimiento olímpico es poder desarrollar un estilo de vida que sea saludable para el hombre, con el hombre, en el planeta Tierra. Básicamente sería esto, ¿no? Por tanto, hemos definido dos bloques, dos mundos, el ámbito de la Federación Española de Alpinismo, que deriva en la actual Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, y un movimiento olímpico que tiene muchísimos años, viene ya de la época de los griegos, pero que diríamos que un punto de inflexión importante es a finales del siglo XIX con la creación del Comité Olímpico Internacional. Bueno, pues nosotros como Federación Española y dentro de estos deportes que os contaba que tenemos, destacan la escalada y el esquí de montaña. ¿Y por qué destacan estos deportes? Bueno, pues estos deportes destacan por encima de otros, pues por cosas que pueden ser diversas, pero sobre todo hay algo que les hace importantes. Son deportes que tienen detrás una federación internacional que tiene un determinado reconocimiento internacional, y eso quiere decir que tienen un reconocimiento internacional por parte del Comité Olímpico Internacional y o por parte de la Confederación de Federaciones Internacionales. Por tanto, es un deporte que ya tiene un reconocimiento de ámbito mundial. Evidentemente, se practica en el caso de los Juegos Olímpicos de verano, como es la escalada, en más de 75 países y 4 continentes. Por tanto, estamos hablando de un nivel de participación muy importante. Y en el caso de los Juegos Olímpicos de invierno, el esquí de montaña, estamos refiriéndonos a más de 25 países y 3 continentes como mínimo. Por tanto, estos deportes actualmente cumplen esos mínimos que requiere el Comité Olímpico Internacional para poder reconocer un deporte como deporte olímpico. A partir de ahí, ¿qué hace falta? Bueno, pues evidentemente hace falta cumplir con estos requisitos, actuar de una determinada manera de acuerdo a los formatos de competición, que sean medioambientalmente sostenibles, que sean mediáticos, que sean de fácil retransmisión televisiva, que cumplan con una serie de pautas que están evidentemente descritas dentro de todos los pliegos de condiciones del Comité Olímpico con las distintas federaciones al respecto, y por tanto lo único que hace falta como punto final es la aprobación de una sesión plenaria de la inclusión de esos deportes en un programa olímpico. Ese programa olímpico, lógicamente, hace referencia a unos Juegos Olímpicos determinados, de una fecha determinada, en donde hay un comité organizador. Ese comité organizador, ciudad, evidentemente, tiene que estar de acuerdo y tiene que apostar favorablemente por esa inclusión. De hecho, en nuestra actualidad contemporánea, es el propio comité organizador de unos Juegos Olímpicos el que, conjuntamente con el trabajo de una federación internacional, hacen la propuesta al Comité Olímpico Internacional. Y, por tanto, el comité organizador tiene un papel también fundamental en esa decisión final de saber si ese deporte es olímpico o será olímpico más o menos próximamente. Por tanto, eso es lo que le ha sucedido a la escalada y eso es lo que le ha sucedido hoy concretamente al esquí de montaña, que en Tokio, en la sesión plenaria que ha tenido el Comité Olímpico Internacional, hoy se ha decidido por unanimidad la inclusión del esquí de montaña en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina d'Ampezzo 2026. Por tanto, claro, esto de golpe nos sitúa en una situación de privilegio
en una situación, como decía al comienzo de mi charla, de gran compromiso como organización, que dependemos del gobierno, que actuamos por delegación del gobierno en materia de alto nivel y, por tanto, necesitamos de recursos para poder trabajar aquello que nosotros sabemos hacer, que eso sí que sabemos, gracias a nuestros técnicos, gracias al trabajo del ordenamiento que tenemos en la base de la pirámide, gracias al trabajo de las federaciones autonómicas con los centros de tecnificación, que aportan evidentemente talentos, maneras de trabajar, métodos de entrenamiento, pautas diversas, rutinas. Gracias a todos esos granos de arena que entre todos aportamos, podemos hablar de que a día de hoy estaremos y estamos presentes en unos Juegos Olímpicos con el compromiso de poder no solamente participar, sino también de poder trabajar para obtener buenos resultados deportivos, ¿no? Que un deporte sea olímpico, evidentemente es importante. Es importante para la federación que le afecta porque nos hace más notables. Evidentemente, los Juegos Olímpicos no lo son todo. De hecho, el espíritu deportivo va más allá de los Juegos Olímpicos, no hay ninguna duda, máxime cuando hablamos de deportes no competitivos como la mayoría de los nuestros en la federación, pero también es cierto que tenemos que saber combinar esos dos colectivos que tenemos en la federación, ¿no? Por tanto, el compromiso con los Juegos Olímpicos, con el Consejo Superior de Deportes, con el deporte, con los practicantes, con los deportistas, es un compromiso fundamental y muy importante para nuestra federación, porque sin duda el hecho de ser olímpicos nos dará mayor visibilidad, seremos más notables, se hablará más de nosotros y sin duda alguna nos va a permitir, en definitiva, a medio y largo plazo, crecer de manera más estable y más robusta para poder hacer realmente lo que una de las misiones de esta federación nos dice como prioridad, que es desarrollar el deporte, llevarlo hasta la excelencia y dar servicio a nuestros deportistas. Sin duda, el hecho de ser olímpicos nos dará ventaja para llegar a esos objetivos. Como os decía, en la actualidad tenemos dos deportes en nuestra federación. La escalada, en primer término, que ya en agosto del 2016 fue proclamada como deporte olímpico para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y el esquí de montaña, que hoy se ha podido ya saber oficialmente, aunque nos lo imaginábamos, pero que hoy se ha podido saber oficialmente que esto será así, para los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2026. Entonces, a mí ahora lo que me gustaría es que pudiéramos visualizar unas imágenes que os he preparado, tanto de esquí de montaña como de escalada, para poder entender un poco más esa evolución del deporte, porque estas imágenes son absolutamente actuales, son rabiosamente actuales y, por tanto, ya distan mucho de imágenes de este mismo deporte hace simplemente 6, 7, 8 o 10 años, que tampoco es tanto, pero los formatos de competición han cambiado, las estrategias de entrenamiento han cambiado, los materiales que se utilizan han cambiado muchísimo. Por tanto, la evolución es, como decía antes al comienzo de mi charla, es una evolución rapidísima que se está retroalimentando y acelerando, cada vez todo va más rápido. Yo creo que ahora, visualizando estas imágenes, entenderemos también mejor todo lo que os he intentado compartir. Hasta ahora. With the Olympic slots having been handed out in the men's qualifying round, the final had little riding on it other than Olympic seeding and of course the kudos of winning the competition. As such, the climbers were able to enjoy themselves a little more than normal, focus on putting on a good show and, in Yufei Pan's case, claiming third on the speed walk. The
battle for first in speed came down to Jan Hoyer and Bassa Marwem, with Bassa, the strong favourite, taking the win and Jan a second ahead of the boulder round. Climbers attempt 3 boulders in the final round, and all of them were brutally difficult, with only 7 tops eventually being shared between the 8 climbers. Jan Hoyer didn't manage to claim one of those tops, but his 2 zones gave him 7th in boulder and left him 5th overall, just behind Yufei Pan, who got 1 top and 3 zones. Korofuji had been 5th in speed, but his 2 tops and 3 zones netted him 2nd in boulder and 3rd overall. The undoubted highlight of his round was claiming the only top of the Savage Boulder 2, and he followed that up with the top of number 3 as well. After winning in the speed, Bassa Marwem knew he'd face a challenge on the boulders, and he got one, but managed to stay 2nd overall despite coming 8th in boulder. Meiichi Narasaki's day got off to a decent start with 4th in speed, and then improved considerably when he had a superb boulder round and moved into 1st overall, ahead of lead thanks to 2 tops and 3 zones. He got number 1 done, almost managed boulder 2, and then sealed an excellent hour's work by topping number 3 to leave him the favourite to win with 1 event to go. And so it was onto the lead wall and a punchy looking 35 move route. Nathaniel Coleman got proceedings off to a fast start and then produced a near flawless performance on the route, which was enough for 4th, but sadly not enough to lift him off 8th overall. And 7th overall was Alberto Gines Lopez, who took 3rd in lead after 5th in boulder and 7th in speed. Yufei Pan ended up 6th in lead and 6th overall to complete an excellent week's work for the young Chinese climber. 5th overall was Jan Hoyer, who also took 5th on the lead wall. Despite his win in speed, Bassa Marwem couldn't quite book a place on the podium and had to accept 4th overall. Meiichi Narasaki only needed a mid-table finish in lead to win the competition, but he seemed to tire quickly on the upper part of the route and finished 7th in lead, 3rd overall. Adam Ondra had started with 8th in speed, following it up with 3rd in boulder and finished with 1st in lead to give him 2nd overall. Korofuji showed the value of consistency in Toulouse, following up 5th in speed with 2nd in boulder and lead to hand him 1st place overall.
matters at the end. Waiting, line beckons. And here he goes. Who knows? This is fantastic. He's trying to... That is unbelievable. Oh my goodness. That is incredible. Champion. Contento, ya que quedar subcampeón del mundo en esquí de montaña, en este caso en sprints, es increíble. Conseguir una medalla en un campeonato del mundo es como un sueño, es ver que las cosas salen bien, que estás fuerte, que estás entrenando, que estás al nivel de lo que hay que estar, y es una pasada, un sueño. Creo que han salido buenas carreras. Muchas veces esperamos que individuales un poco más de monte, más de montaña, pero en general creo que ha salido una Copa del Mundo muy completa. Espero que os hayan gustado las imágenes. A mí realmente me han encantado porque unas hacen referencia al... Sí, decía que las imágenes me han encantado, que unas de ellas hacen referencia a la prueba preolímpica que tuvo lugar en Tournefille, en Toulouse, Francia, en el mes de noviembre del año 2019, que sirvió para que Alberto Gines pudiera clasificarse para los Juegos Olímpicos de Tokio, y las de esquí de montaña hacen referencia al Campeonato del Mundo que tuvo lugar este año 2021 en Andorra, y por tanto son imágenes que sintetizan de la mejor manera posible todas las palabras que me habéis escuchado. Ahora, para finalizar, me centraré en algunos términos que son complementarios y que para mí son importantes para intentar cerrar el círculo, y que tiene que ver con la preparación que hacemos en la federación para poder conseguir estos resultados y todos estos éxitos que son mayúsculos, sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, estamos hablando de alto nivel, estamos hablando de alto rendimiento, estamos hablando de excelencia deportiva,
estamos hablando de talento, estamos hablando de infraestructuras deportivas, estamos hablando de presupuestos, de técnicos, estamos hablando de muchas cosas que tienen que entrelazarse entre ellas para que todo esto pueda llegar al objetivo, ¿no? Que es tocar la excelencia, poder conseguir una medalla olímpica en algún momento de la historia contemporánea, poder pues vibrar con esos éxitos de nuestros deportistas que nos hacen realmente poner la piel de gallina cuando les vemos en lo alto de un podio, porque además cuando tenemos esa imagen sabemos lo que hay detrás, sabemos que pueden haber 800, 900, 1000, 1100 horas de entrenamiento anual, sabemos que son momentos en los cuales solo se ve la parte más amable, pero que detrás hay una parte oscura, hay una parte invisible, hay una parte que solo el deportista conoce, que solo el técnico responsable de ese deportista y el preparador y el fisioterapeuta y el médico conocen, que son pues todas las vicisitudes que se pasan durante muchos meses para preparar un compromiso, ¿no? Desde el descanso activo, desde el comienzo de la pretemporada, desde el comienzo de los primeros entrenamientos con gran volumen para poder ir trasladando ese gran volumen a entrenamientos de gran calidad, concentraciones en altura, actividades que les llevan durante días y semanas fuera de sus domicilios, sin lugar a dudas. Todo esto para la consecución de un resultado deportivo. Por tanto, la vida de un deportista no es nada fácil, nada está regalado. Evidentemente, además, los deportistas son seres humanos, tienen una parte psicológica que también hay que contemplar. Hacen falta también ayudas económicas, hacen falta becas, hacen falta incentivos, hacen falta ayudas para estudios, hay que hacer falta también el conciliar una vida estudiantil con una vida deportiva. Evidentemente el deporte es muy importante y en estas edades tiene que estar en el ámbito prioritario, pero nunca tiene que olvidarse el estudio y la formación, porque los deportistas de alto nivel, cuando dejen de serlo, tienen que vivir también de alguna de las maneras. Y en la federación lo que intentamos es una visión holística de la jugada y, por tanto, intentar combinar de la mejor manera posible todas estas cosas, ¿no? Por tanto, os he dibujado rápidamente un panorama que es un panorama complejo y es un panorama que es el panorama de los deportistas de alto nivel que aspiran a crecer deportivamente y algún día conseguir una medalla olímpica. Eso nosotros hasta la fecha no lo hemos podido visualizar porque no éramos olímpicos hasta hace 4 días. Pero ahora somos olímpicos en escalada y lo seremos en esquí de montaña. Y evidentemente esta casa, esta Federación Española, trabajará con toda la capacidad, con toda la determinación, con toda la ayuda del Consejo Superior de Deportes y con todos los agentes implicados, que son múltiples, para que esto realmente sea una realidad, al menos a medio plazo. Por tanto, ahora mismo sabemos que estaremos presentes en Tokio, de aquí a pocos días empiezan los Juegos Olímpicos. Sabemos concretamente que del 3 al 6 de agosto se disputarán las pruebas de escalada en un formato nuevo, que es el formato combinado, que estará la velocidad, el bloque y la dificultad presentes, que son las modalidades de competición de la escalada, con un único representante español, de entre los 20 mejores del mundo. Por tanto, ha sido muy difícil clasificarse, muy difícil. Al final lo hemos conseguido, gracias evidentemente al talento de Alberto Ginés. Y ahora lo que hay que hacer es, evidentemente, participar y obtener el mejor de los resultados posibles. Pero nuestra mirada está fijada en París 2024 y también en Los Ángeles 2028, en donde todavía la escalada no es oficial que esté presente. Vamos por muy buen camino. Sabemos que la Federación Internacional
está dando pasos muy positivos, satisfactorios y decididos con el comité organizador de la ciudad de Los Ángeles, en California, y por tanto creemos que finalmente acabará siendo. Pero no es oficial y todavía no es seguro. Por tanto, hay que cruzar los dedos y desear lo mejor. Si la escalada alcanza el nivel olímpico en el 2028, la paraescalada estará presente en los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028, porque el Comité Paralímpico Internacional ya se ha manifestado satisfactoriamente al hecho de que la paraescalada pueda entrar en el programa paralímpico, pero tal y como marca la normativa de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, para que un deporte paralímpico pueda estar presente, su deporte de referencia tiene que estar en los Juegos Olímpicos, ¿no? Por tanto, la escalada tendrá que estar en Los Ángeles para que la paraescalada esté presente allí y, por tanto, tendremos de nuevo una muy buena noticia para nuestros paraescaladores y para todo lo que estamos consiguiendo con ellos, que realmente es muy, muy importante. No en vano somos una de las potencias mundiales en paraescalada, después probablemente de Japón. Somos uno de los países que más buenos resultados estamos obteniendo en campeonatos del mundo, copas del mundo, campeonatos continentales, y por tanto eso también nos hace ser optimistas de cara al futuro. Y en cuanto al esquí de montaña, pues evidentemente es todo tan reciente que nuestra primera experiencia, que es muy positiva, fue la participación del esquí de montaña en los Juegos Olímpicos de la Juventud en el año 2020, concretamente en el mes de enero, justo antes de que viniera toda la pandemia del COVID-19. Pudimos tener unos Juegos Olímpicos de invierno en Suiza, donde fue la primera ocasión en que el esquí de montaña estaba representado. Por tanto, suele ser los Juegos Olímpicos de la Juventud un primer paso, un primer test para que el Comité Olímpico Internacional vea y tome decisiones al respecto de ese deporte, ¿no? Y por tanto, los Juegos Olímpicos de la Juventud fue un invento que el anterior presidente del Comité Olímpico Internacional, el belga Jacques Rogge, inventó en el año 2001, y por tanto desde el año 2001 que se vienen también organizando cada 4 años. Entonces vinieron a posteriori los Juegos Olímpicos de la Juventud de invierno y a priori van a seguir en ese nivel de test de pruebas para jóvenes, para deportes, para federaciones, etcétera, 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 ¿no? Por tanto, en esquí de montaña, ahora que sabemos que somos olímpicos, lo primero que tendremos que hacer, y la Federación Internacional ya nos dirá cómo, es clasificarnos para los Juegos Olímpicos, porque uno no tiene acceso directo. Primero hay que clasificarse, y cuando sepamos a través de qué competiciones podemos clasificarnos para el 2026, pues lógicamente hacer un plan integral de preparación exclusiva para un grupo de trabajo que nos permita tener talentos que puedan aspirar a esos Juegos Olímpicos del 2026. Por tanto, bueno, aquí tendremos que generar, evidentemente, ideas, recursos, trabajar con el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada, que es un centro extraordinario, una infraestructura deportiva de primer orden a nivel europeo y también me atrevería a decir a nivel mundial. Es un centro que está situado a 2.320 metros de altura. Al lado tiene montañas, tiene un escenario extraordinario. En invierno una estación de esquí de Sierra Nevada que es también extraordinaria. Además, internamente con talleres de fuerza, de biomecánica, de salud, una serie de áreas absolutamente necesarias para preparar estos retos y, evidentemente, bueno, pues trabajar duro, con mayor intensidad, si cabe, con respecto a lo que estamos haciendo en la actualidad,
evidentemente mayor número de concentraciones, mayor número de técnicos implicados en el seguimiento de los deportistas, seguimiento de los deportistas ya no durante una serie de meses, sino durante todo el año, racionalización de las actividades y los entrenamientos de estos deportistas en el periodo estival, probablemente, y no descarto la posibilidad de tener que viajar en verano al hemisferio sur para poder tecnificar en Bariloche, en Las Leñas, durante unos días antes del comienzo de la pretemporada. Es decir, una serie de capítulos que hasta la fecha, evidentemente, ni hemos tenido posibilidad, ni tampoco las circunstancias nos solicitaban de ese requerimiento. Yo creo que ahora tendremos que hacer un planteamiento radical, como vamos a comenzar a partir del 1 de septiembre, fortaleciendo la estructura técnica y trazando un plan que, en definitiva, aunque tenga la mirada puesta en el 2022 y siguientes temporadas, tenga de reojo la mirada puesta en el 2026, pasando por la preparación de aquellas competiciones que sabemos que nos darán puntos para clasificarnos para esos Juegos Olímpicos de Invierno del año 2026. Por tanto, y para acabar ya, lo único que puedo deciros es que a la federación se le acumula el trabajo como nunca antes, que quede claro, hemos tenido un compromiso tan mayúsculo como el que tenemos a día de hoy con la escalada, con el esquí de montaña, y no nos olvidemos, con el resto de deportes, porque el resto de deportes, aunque no sean olímpicos, son también muy importantes para nosotros. Todos ellos también necesitan de atención, de medios, de criterio, de determinación, de dedicación, de técnicos, de calendarios, de posibilidades, de material, de etcétera, ¿no? Por tanto, bueno, estamos, yo creo, en un momento histórico, de nuevo, en un momento histórico para la federación, y que no me cabe ninguna duda que con el buen criterio de esta casa, como has sabido hacer hasta la fecha, también lo seguirás sabiendo hacer en el futuro inmediato y siguientes, y por tanto no me cabe duda que hay que ser optimista y hay que mirar al futuro con ganas, con esfuerzo, con sacrificio, porque eso lo sabemos hacer, somos montañeros, somos alpinistas, y vamos a transferir esa manera de hacer a esos nuevos retos que nos lleva la vida contemporánea y la vida deportiva de nuestra federación. Por mi parte, oye, muchísimas gracias por vuestra atención. Espero haber aportado un granito de arena y que tengáis todos un buen verano. Saludos.